Ahora sí está grabando. Leímos recién el enunciado y pasamos de vuelta a compartir el ejercicio resuelto. Les mencionaba, siempre cuando comiencen a hacer estos ejercicios, hagan los dos marcos de referencia, en este caso el marco S y el marco S'. Nosotros solemos tomar S' al marco que está en movimiento, o sea que nos dan una velocidad asociada a ese objeto. Como la nave nos dicen que se mueve a 007C, esa nave la hacemos solidaria con ese marco de referencia S'. Ese movimiento, en este caso está en X', donde ya habrán visto en la teoría que siempre la contracción de la longitud se provoca, se da en el eje de movimiento. ¿Eso lo entendieron? O sea, si una nave se mueve en el eje X, la contracción se va a dar sobre ese eje, nunca sobre el eje Y, siempre sobre un solo eje. Bien. Nosotros, la clase pasada vimos hasta dilatación del tiempo, o sea, la misma referencia, pero con respecto al tiempo. No vimos todavía la contracción de la longitud. Ah, bueno, yo había entendido al revés. Bueno, lo mismo es lo que le acabo de mencionar. Con el tiempo vemos que el objeto que se mueve, eso lo habrán visto, que se mueve a velocidades próximas a la luz, se produce un alargamiento del tiempo. O sea, para la persona que va moviéndose comparado con la velocidad de luz, su tiempo es mayor que para una persona que está fija. Para la longitud pasa al revés. Para la persona que se produce, a ver, este que está fijo, va a haber una contracción de la longitud. O sea, va a haber la nave mucho más chica, dependiendo de la velocidad, que la que lo ve, que está acá adentro, la ve a la nave más larga. El efecto se llama contracción de la longitud y está dado por esta fórmula, donde la longitud observada es igual a la longitud propia, donde acuérdense tanto en tiempo propio como en longitud propia, se da en el propio marco de referencia, o sea, el marco en reposo. El marco en reposo de referencia de esta nave sería S', ¿verdad? ¿Se entendió más o menos? Bueno. Entonces, si vamos al ejercicio 1, una vez que planteamos ya el objeto con su marco de referencia, el observador con su marco de referencia, la velocidad asociada entre ambos marcos de referencia, ya el ejercicio les diría que está hecho, solamente es aplicar fórmula después. Así que lo importante es leer el enunciado y plantear estos dos marcos de referencias. Entonces, nos dice que el observador que está en el marco de reposo de la nave mide 100 metros. Entonces, ¿qué vale 100 metros? ¿L o LP? ¿Se entiende la pregunta? ¿La puedo repetir, profe? Bien. Ahí paso a leerle de vuelta. La pregunta era, los 100 metros que me da de dato, ¿se lo asignamos a L o a LP? ¿Longitud propia o la longitud L? Bueno, acá está lo mismo. La longitud propia sería. Exactamente. ¿Por qué propia? Porque esa longitud está medida en el propio marco de referencia de la nave. Hagan de cuenta que hay una personita acá dentro del avión y midió los 100 metros. Entonces esa es la longitud propia porque está en el mismo marco de referencia. Está solidario al marco móvil. Se entiende, ¿no? Esto como lo del marco solidario de la nave al eje de referencia. Hagan de cuenta que ven un avión y ese avión va junto, moviéndose con un eje de referencia, con un sistema XY, ¿verdad? Como la persona está dentro de la nave, midió la longitud propia de 100 metros. Entonces lo único que tenemos que hacer
es reemplazar en la fórmula del factor de corrección gamma la velocidad, que es un dato, y obviamente reemplazan 0,3 por 10 a la 8, o directamente 0,7 c cuadrado, se nos simplifica c cuadrado, y nos queda el valor de gamma. La idea es que tengan una calculadora en mano para que vayan probando. Acá, si se fijan, falta resultado. Hagan ustedes y reemplazan este resultado sobre 100. 100 sobre este resultado nos debería dar 71,41 metros. Esa es la longitud que ve un observador en el asteroide, es el marco que tomamos como fijo, de esa medida de la nave. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí da eso, profe. perfecto. Ahora la pregunta si se entendió. ¿Qué pasa si la velocidad en vez de 0,7 sería 0,8? ¿La longitud sería mayor o menor, la longitud observada por esta persona? Y menor. Exactamente. A mayor velocidad, como ven acá, gamma se hace, ¿qué cosa? Se hace mayor, entonces este pasa a ser menor. Mayor velocidad, gamma mayor. Velocidad despreciable, gamma se hace 1, las longitudes se equiparan. Son las mismas para cualquier observador. ¿Entienden la diferencia de la física clásica con esta? Hay un factor de corrección dependiendo de quién lo mida, va a ser certero o no. No hay una longitud única ni un tiempo único. Depende de quién lo observa, quién lo mide. ¿Está claro? Bueno. Vamos al 2. El 2 nos dice, los piones neutros tienen una vida promedio de 8,4 por 10 a la menos 7 segundos en su propio marco de referencia. Entonces ustedes ya ahí, a la hora de su propio marco de referencia, es el tiempo propio. En un experimento, a ver, esperen un segundo. Bien. El ejercicio 2 les mencionaba que este tiempo, a la hora de hablar en su propio marco de referencia, nos da que es un tiempo propio. Y nos dice, en un experimento de laboratorio se producen piones con velocidad igual a 0,995 c. ¿Cuál es la vida media del pion en el laboratorio y qué distancia recorren estos según se mide desde el laboratorio? Bien, vida promedio significa que ese pion vive ese tiempo, ¿verdad? 8,4 por 10 a la menos 7. La pregunta es, ese tiempo, ¿cuál sería observado por una persona que esté en el laboratorio? O sea, que no se está moviendo con ese marco de referencia. ¿Y qué distancia recorre esos piones según se mide también desde el laboratorio? Bien. Entonces, lo primero que hacemos, ahora volvemos acá. Regla número 1, realicen los dos marcos de referencia. Bien. Por un lado, el marco de referencia que nosotros le llamamos fijo, en este caso sería el laboratorio, S, y el marco de referencia móvil, el cual está solidario al pion, donde este pion se mueve respecto a este marco de referencia, a esta velocidad, ¿verdad? Entonces nos piden qué tiempo observaría esta persona en el laboratorio y qué distancia mediría esta persona en el laboratorio fijo. Bien. Y acá aplicamos la fórmula de dilatación del tiempo, que esto lo vieron en la teoría.
Y como dije, el tiempo propio, la variación de tiempo de la vida de ese peón en su propio marco de referencia es este valor. Aplicamos la fórmula de dilatación del tiempo, reemplazamos los valores, la velocidad y el tiempo que nos dan, y llegamos a 8,4 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Lo ven? Para esta persona, la que está quieta, el tiempo fue mayor que para la persona, en este caso no es una persona, es un peón, del tiempo de vida del peón, ¿verdad? Entonces una dilatación del tiempo. Y por otro lado nos pedían qué distancia observó la persona que está en el laboratorio recorrida ese peón. Y bueno, acá directamente aplicamos que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo, el tiempo lo tenemos, y la velocidad también la tenemos, despejamos el desplazamiento y nos queda 2510,5 metros. Si tienen calculadora, me gustaría que vayan haciendo para corroborar el resultado, de paso van practicando. Está bien, profe. Sí, da eso. Bien. Más allá del resultado, ¿entendieron el concepto de dilatación del tiempo? Hay otros ejercicios que se ven más claros con personas, con aves, no con peones, pero es lo mismo. ¿Entendieron el concepto? Más importante sería saber dónde marcar cada objeto y cómo llamar a cada dato que nos dan. Después ya de fórmulas se aplica así. Bueno, si no hay dudas, pasamos al ejercicio 3. Donde el 3 es muy similar al 1. Nos dice, una nave viaja a 0,85 c. Si su longitud es 30 metros según la mide un observador en la Tierra, ¿cuánto mediría un observador situado adentro de la nave? Es al revés del ejercicio 1, ¿verdad? Como los 30 metros los mide una persona que está fija, entonces no es longitud propia, sino es L. Nos dan la velocidad de la nave, la ponemos solidaria a este marco de referencia móvil, y tenemos que calcular la longitud propia de alguien que estaría acá dentro de la nave. O sea que acá el despeje nos queda al revés, despejamos L propia, longitud propia, reemplazamos la velocidad, se nos anula C cuadrado, y nos quedaría que la longitud propia es 56,95 metros. Y otra vez, acá se observa que la longitud propia tiene que ser mayor a la longitud medida por otro observador. Eso siempre en el parcial, más que todo, corroboren los resultados que tengan lógica, ¿no? Nunca nos puede dar una longitud mayor a la longitud propia. ¿Se entendió? Sí, profe. El 4 no lo vamos a ver porque me dijo Fabiana que no vieron las transformaciones de Lorentz. Así que mejor esto que tiene su explicación teórica y no es corto, lo vemos después. Y vamos a pasar al 5. El 5 es un lindo ejercicio de parcial. A ver si lo entienden. Este estaría bueno, por más que lo logren comprender, traten de hacerlo solos, de vuelta, como recomiendo a los otros, y llegar a resultados. Traten de tener a mano la guía para ir interpretándolo. Nos dice, observadores en reposo sobre la Tierra ven un tren muy rápido de 200 metros de largo que pasa a través de un túnel de 200 metros de largo.
de manera que el tren momentáneamente desaparece de la vista, dentro del túnel. Observadores. Ahora pasamos a otro marco de referencia. Bien, eso vamos definiendo, identificando. Hasta ahora, lo que mencionamos son los observadores que están en la Tierra. Por otro lado nos dice, observadores a bordo del tren, o sea que ya son en el marco de referencia móvil, miden la longitud del tren en 500 metros y la longitud del túnel en solo 80 metros. Como es obvio, un tren de 500 metros de largo no puede caber dentro de un túnel de 80 metros de largo. Y la pregunta sería, ¿cómo se explica esta aparente incongruencia y a qué velocidad viajaba el tren respecto del marco de referencia de los observadores de la Tierra? Bien, lo pueden más o menos visualizar al enunciado con el gráfico que les hice. Hagan cuenta que este es un túnel, no vale reírse, no lo puedo ver. Este es el túnel donde tenemos el ingreso del túnel, el egreso del túnel, que lo ponemos solidario al marco de referencia fijo, en este caso la Tierra. Y por otro lado, armamos un marco de referencia móvil, donde está solidario el tren, quien tiene una velocidad asociada, que sería la incógnita que nos plantean. Entonces, en este caso, identifiquen siempre los datos que nos dan. Nos dicen 200 metros la longitud del túnel, vista por gente de la Tierra, o sea que es longitud propia, porque está en el mismo marco de referencia. ¿Bien? En cambio, esos observadores ven al tren con 200 metros, pero no están solidarios, o sea, no están en el mismo marco de referencia, por ende, no es longitud propia, por eso le puse longitud del tren. En cambio acá, longitud propia del túnel. Y por otro lado, pasamos a las medidas que logran observar la gente que va dentro del tren, y nos dicen que el tren tiene 500 metros, o sea que es propia, longitud propia del tren. Y el túnel, ellos lo ven como si tuviera 80 metros. Entonces, no es longitud propia, es longitud del túnel, 80 metros. ¿Cómo explican esta incongruencia? Es la primera pregunta. Y por lo que hablamos recién, por la contracción. En este caso, en los dos marcos, hay algo propio, de acuerdo al observador, y algo que no es propio. Por eso se da doble, por decir así, ese efecto. Exactamente. Es un ejercicio bastante interesante porque un observador que está en la Tierra está viendo por un lado una longitud propia, como bien dijiste, y por otro lado una longitud no propia del tren porque está en otro marco de referencia. Entonces, esa incongruencia, si se fijan, de 500 metros, 200 y de 200 a 80, tienen que estar relacionadas por algo. Ese algo es el factor de corrección. Y deberían ser iguales, ya que el factor de corrección solamente es 1, porque acá tenemos un solo evento, tenemos un solo tren, referido a una velocidad respecto a la Tierra. Para comprobar eso, yo acá hice los dos cálculos. Longitud propia del tren sobre la longitud del tren, 500 sobre 200, 2,5, factor de corrección, 2,5. Con eso hubiera bastado, pero bueno, para ver que los datos del ejercicio estén bien, hacemos el otro cálculo, y nos da 200 sobre 8, 2,5. Entonces, es obvia la explicación de la incongruencia, ya que están afectados un factor de corrección, una determinada velocidad, y los 500 metros del tren, si lo ve alguien fijo, lo ve como 200 metros. Y al revés, el túnel, la medida propia son los 200 metros, y si lo ve alguien dentro del tren, lo va a ver más corto, por la contracción de longitud, igual a 80 metros. Se respeta el factor de corrección, y una vez que tenemos este valor, solamente queda despejar. Acá ya está despejado, no sé si quieren lo pueden hacer ustedes, de la ecuación del factor de corrección, despejan B,
Y llegamos que ese tren se movía a 2,73 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. A mí me estaría dando 2,75 por 10 a la 8, pero igual es lo mismo. Bueno, puede haber habido un error acá. O bien de... Sí, no hay redondeo dentro. Porque C es 3 por 10 a la 8. Puede ser. Bueno, si algún otro le dio, lo puedo corregir acá. Sería 2,7495 por 10 a la Bueno, 8. perfecto. Puede ser. Puede ser, está ahí próximo. Bien. ¿Entendieron el concepto del fenómeno? Cómo para alguien se pierde el tren dentro del túnel y para otros que iban dentro del túnel nada que ver porque el túnel era muy pequeño. ¿Se entiende? Bueno, si no hay dudas ni preguntas porque se entiende. El 6 ya es transformación de Lorentz también y ya entramos a conservación de energía en el 7. Así que vamos a cortar por hoy, así no nos adelantamos, ya que es un tema, transformación de Lorentz, bastante interesante para desarrollarlo, este que estoy simbolizando, donde vamos a calcular la velocidad de un objeto dentro de un marco de referencia móvil, por ejemplo, donde cuenta el 4 que hay un tren que tira un objeto, y ese objeto tiene una velocidad referente al tren, y obviamente distinta referente a una persona que está fija. Así que eso lo vamos a ver la clase que viene, cómo hacemos esa conversión de velocidades cuando ya tenemos más de una velocidad. O sea que tenemos un marco de referencia y por otro lado otro objeto. Así que eso lo vemos en la clase que viene. Bueno, ¿dudas de los ejercicios vistos hoy?